Lo siniestro, un Heimlich de Sigmund Freud en Edgar Allan Poe. Los puntos a tocar en este video son los siguientes. Para empezar, quiero explicar lo que Freud escribió en su ensayo acerca de lo siniestro y cómo se representa a través de la obra de Edgar Allan Poe, con el cuento de Corazón delator. El punto número 1 es explicar qué es el término Unheimlich, seguido por ejemplos de lo siniestro según Freud, después una reseña del cuento y en el punto número 4 veremos la representación de lo siniestro justamente en el cuento del Corazón delator. ¿Qué es el término Unheimlich? Freud nos dice en su ensayo que Unheimlich significa siniestro, representa lo espeluznante o angustiante. Se considera como todo lo que debe quedar oculto y en secreto, pero que de alguna forma se ha manifestado. En su ensayo lo contrapone con otra palabra, digamos que son dos polos opuestos. Unheimlich significa lo siniestro, lo que está desfamiliarizado. En cuanto a la palabra Heimlich, quiere decir que es algo familiar, privado y oculto. Ejemplos de lo siniestro según Freud. Generalmente la estética se concentra en lo bello y agradable, lo cual provoca sentimientos positivos. En este ejemplo tenemos el cuadro de la Dama de Oro hecho por Gustav Klimt en 1907, en donde podemos observar gracias a la paleta de colores que nos transmite cierta alegría, elegancia. Los tonos para resaltar a la dama son cálidos pero también son fríos, lo cual lleva un equilibrio bastante bueno en cuanto a el tono de piel de la dama, pero también le da un aire de frescura con los tonos cálidos que podemos ver en su rostro. En cuanto al fondo, los amarillos son los protagonistas. A simple vista esta pintura puede evocar varios sentimientos dependiendo la perspectiva de cada quien, pero sin duda es una pintura que aporta alegría. En cuanto a lo siniestro, provoca inquietud, hace de un objeto o persona familiar algo desconocido. Como ejemplo, puse Dos viejos comiendo sopa de Francisco de Goya, 1823, una de las pinturas negras, en donde aquí podemos ver que son dos ancianos, pero que tienen un aspecto inquietante. No son el tipo de ancianos que estamos acostumbrados ver en el día a día. En este caso, Goya nos presenta una representación tétrica. El que está hasta la derecha tiene una forma de calavera incluso, parece ya no tanto un ser humano. Para este punto es importante mencionar que el ser humano se desenvuelve en un entorno rutinario. Un objeto cotidiano no llega a tener mucha relevancia, pero ¿qué pasaría si este objeto de alguna forma cambiara? Algo con lo que estemos día a día familiarizados, pero de un momento a otro fuera completamente diferente sin ninguna razón aparente. Freud pone como ejemplo de lo que acabo de mencionar el que un objeto inanimado de repente tome vida. En este escenario, esa familiaridad con el objeto se rompe, quedando así algo desfamiliarizado. Esto representa un Heimlich. Otras formas de lo siniestro que se manejan en el ensayo es el temor a quedarse ciego, la castración o la superstición. Todo esto actúa de forma psicológica y son temores que persisten en los adultos. Freud menciona también que los trastornos del yo o del doble de las personas son utilizadas en los cuentos u oníricamente como manifestaciones de lo siniestro. El cuento escrito por Poe nos narra el asesinato cometido por un hombre hacia un anciano. El protagonista de la historia nunca da detalles si tenía algún parentesco con el anciano, solo sabemos, al parecer, que vivían juntos y que el asesino había sufrido obsesionado por el ojo azul del viejo, el cual le recordaba a un ojo de buitre.
Al no poder más con la carga de tener que visualizar ese ojo, decide asesinarlo, descuartizarlo y esconder su cuerpo bajo las tablas de madera de la estancia de la casa. Analizando el escrito, podemos notar que Edgar Allan Poe nos presenta un cuento corto, pero que no deja de ser impresionante. En pocas líneas nos desarrolla la personalidad obsesiva del protagonista. Vive a diario pensando en el ojo que lo atormenta. Cuando decide matar al anciano, nos narra que se considera una persona muy inteligente y precavida, de cómo planeó matarlo sin hacer casi ningún ruido y tomándose todo el tiempo posible para acercarse al viejo mientras dormía, hasta cómo cortó el cuerpo y se las ingenió para esconderlo bajo las tablas del piso, dejando todo sin sospecha alguna. El único fallo fue que el viejo dejó escapar un grito y uno de los vecinos llamó a la policía. Aún así, nuestro protagonista, muy orgulloso, nos cuenta cómo resolvió el asunto, actuando de forma natural ante los policías, amablemente invitándolos a pasar para que revisaran la casa a profundidad, contándoles que el viejo se había ido de vacaciones y que la persona que gritó fue él mismo tras tener una pesadilla. Sin embargo, su locura y obsesión lo llevan a delatarse y confesar su crimen. Representación de lo siniestro por Poe. Basándonos en lo que Freud nos cuenta en su ensayo, algunas de las formas para representar lo siniestro son los temores y trastornos, los cuales actúan como miedos psicológicos. En el caso del relato de Poe, el asesino es claramente una persona trastornada. Es un demente que incluso describe que no tenía nada contra el viejo en cuanto a su persona. Era el simple hecho de verle ese ojo que lo horrorizaba. Al ser un personaje ansioso, obsesivo, su concentración se enfocó en esconder el cuerpo y eludir a la policía. Lo logró con maestría absoluta. Sin embargo, sus ideas lo llevaron a escuchar el latido del corazón de su víctima, poniéndose nervioso y tratando de levantar la voz para que los agentes no se dieran cuenta del ruido, cosa que solo escuchaba en su mente. Tras este nuevo temor, cedió ante su desesperación, interpretó que lo habían descubierto y se burlaban de él, por lo que quiso parar con el sonido del latido, y terminó confesando su crimen. Conclusión. Vemos representados esos temores generados por el Unheimlich, descrito en la obra de Poe, un trastorno psicológico que de algo cotidiano como la convivencia con el anciano surge lo siniestro a través de la interpretación que tenía el asesino al ver el ojo nublado del viejo. Sin dudas, el análisis de Freud es muy interesante y se puede emplear y analizar en distintas obras de esta índole. Los temores afloran mayormente al terminar con la familiaridad de algún objeto o persona y se intensifican al hacerse más desconocidos e irreales.